papeles y documentos de la Biblioteca Nacional. Acá vamos a empezar con algunos que constituyen sin duda datos importantes porque fue una mujer adelantada a sus tiempos, autora de novelas, cuentos, ensayos y críticas, una chilena comprometida con la política y la lucha contra la desigualdad social. La escritora Marta Brunet recibió el Premio Nacional de Literatura en 1961 y el primer tomo de sus obras completas acaba de ser publicado por Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Cambia el mundo, Universidad Alberto Hurtado, que está con nosotros aquí en el primer café, en una nueva mañana, en cooperativa, y no solamente en la Universidad Alberto Hurtado, también están los connotados miembros de las generaciones emergentes. Guillermo Ramírez, director de Políticas Públicas de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Sí? Muy buenos días, don Sergio Campos. Por favor, nos faltaba más. ¿Qué tal? Aquí estamos también con José Manuel Ruiz, presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana. Buenos días, Sergio. ¿Se postula la reelección o no? No. ¿Cuándo son las elecciones? Tenemos elecciones en mayo. Ay, no, pero yo no sabía eso. ¿No va a salir de nuevo? No lo complique, ¿para qué le hacen preguntas? Pero ¿Para para qué no, todavía? ¿Por qué esa pregunta? ¿Para qué le hacen esa pregunta? Podríamos hacer una proclamación oficiosa. No. Y se escucha una voz femenina de Karina Delfino, presidenta de la Juventud Socialista. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, a mí tengo para rato elecciones todavía. ¿Sí? Sí, pero sí va la reelección. Pero tiene ¿Y hay proclamación hoy No, día de Camilo Escalona? O sea, hay una actividad el día jueves de un sector en la región metropolitana y es una reunión, bueno, obviamente que también puede salir el tema, pero entiendo que no es esencialmente ese el propósito. Ahora, obviamente que se ha dicho esto en la prensa. ¿Sí? Ahora yo estaba hablando de la JS en todo caso, no el partido. El partido ya tiene su fecha fijada, que es en abril del próximo año, y no, la juventud son 2 años y dentro del próximo año también debe ser la elección, pero más tirada para mediados, finales de año. Ya que estamos con puros jóvenes acá esta mañana, me imagino que algo de futbolero tendrán, habrán visto el partido de anoche, habrán sabido, Sí, habrán escuchado. quedamos con las ganas de un golcito más, de haber ganado el partido. Chuta, pero La última parte del segundo tiempo estuvimos a tono como para poder ganar. a mí me llama la atención Guillermo Ramírez. las declaraciones de Alexis Sánchez, que yo creo que la gran mayoría de los hinchas de La Roja compartimos, que él dice que echa de menos a un habilitador, a alguien como Valdivia, Fernández, Pizarro. Matías o Pizarro, decía ayer. Y que por eso él estaba desesperado en la cancha porque le costaba encontrar a alguien que fuera capaz de pasar pelotas con profundidad. Y yo creo que muchos hinchas de Chile echamos de menos un 10 más clásico, que sea capaz de dar pelotas con ventaja a nuestros delanteros. Así que ahí Sampaoli tiene pega. O sea, fue un mensaje para Sampaoli y una crítica a su compañero. Yo creo que más que criticar a los compañeros es un mensaje para Sampaoli, sí, que al final de poner un tipo con esas características en la cancha, porque al final a Fernández y a Pizarro los tienen cortados, ¿o no? A Parece Fernández que sí. nunca más lo llamaron. Ya no lo llaman. Sí. Ya no lo llaman. Y tú, Karina, eres adicta a este vicio futbolero, ¿no? No mucho. No eres del tablón. No nada de mucho, eso. no mucho. O sea, de repente me conecto. ¿De qué equipo, pero Cari? No soy de la U. De la U, Vale. sí. Sí. Aparte, mi papá es fanático de la U, entonces yo creo que fue herencia. ¿Y Guillermo Ramírez? Yo soy Albo. Sí, Sí, Colo-colino. absolutamente. De hecho, este fin de semana vamos a tener ahí un lindo duelo. partido. Un Sí. clásico. Ya. ¿Y José Manuel? Colo-Colo. ¿Colo-Colo? Colo-Colo. O sea, Estoy en franca minoría. ¿sí? Pa' ver. Tú eres Albo también. 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 No, ya, pero ¿para qué más? Bueno, hay bastante paño que cortar. Pero ¿sabes que yo estaba observando esta mañana de esta situación que se vive de preocupación por la Organización Mundial de la Salud con respecto al ébola, que está extendido por África, ha llegado a Estados Unidos, también en España se ha habido un capítulo muy intenso, hubo un caso también que se presentó en Alemania. Entonces uno mira un poco la historia y quizás la Edad Media nos da una pauta de lo que podría llegar a ser, según los datos que nos entrega la Organización Mundial de la Salud, dice que podría llegar a haber 10.000 casos por semana. O sea, una cuestión súper preocupante, porque los que no han revisado mucho la historia, en la Edad Media, por allá por el año 1300, murieron 25 millones de personas en Europa. Que era un tercio de la población europea. Claro, Así o es. sea, una cuestión muy preocupante. Hoy día hay medicamentos, hoy día hay más rapidez como para enfrentar los problemas, pero al mismo tiempo también hay mayores posibilidades de contagio
porque hay mucho viaje en avión, traslado de continente a continente, y venir de África a Europa o África a América Latina hoy día es relativamente fácil, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ven ustedes del punto de vista de la preocupación sanitaria, de las medidas que se están adoptando aquí en Chile, que somos un país con bastantes puertos desde Punta Arenas hasta Arica, donde hay barcos que están transportando mercadería, sacando del país o trayendo a Chile? Y turistas también. O sea, somos un país, como tú dices, Sergio, bien conectado, y eso nos hace más vulnerables ante ciertas cosas. Ahora, yo creo que el fin de semana siempre es bueno que haya un estado de ánimo más bien calmo frente a estas cosas, independiente que la alarma es bastante grande cuando pasa algo. El fin de semana yo creo que se actuó bien, pero hay que estar evidentemente ante alarma. Yo vi en algunas regiones, yo soy de Valparaíso, que ya tomaron medidas preventivas en términos de coordinar a todos los que tuviesen y públicamente transmitirlo y coordinar todos los pasos que son necesarios en términos. Yo creo que es bueno que el gobierno sea súper preventivo en esto y que tome la batuta, pero uno no se imagina cómo poder prevenir mayormente estas cosas. O sea, la vulnerabilidad yo creo que siempre la vamos a tener dado el enlace que somos por los puertos que tú mencionas. Sí, yo creo que igual Karina el Delfino. tema del fin de semana, que obviamente provocó una alerta en la población, yo creo que a posteriori, cuando ya se descarte que no era un caso de ébola, sirvió también para que la población estuviese más informada, porque la verdad es que a mí en lo particular me da terror, pero yo creo que soy parte de esa población como que se pone histérica cuando escucha que de verdad llega un caso de ébola. Después vuelvo a la racionalidad y toda la gente que sabe de esto ha explicado que si uno está en contacto presencial, de verdad, o sea, así como contacto casi directo, tocando a una persona que ya está contagiado con ébola, uno se contagia, pero no es que llegue un caso de ébola a Chile y se va a contagiar toda la población, digamos, como que se transmita por el aire. Y yo creo que ese tipo de cosas que se han ido explicando después del caso que casi tuvimos de ébola aquí en Chile, creo que ha servido para bajar esa misma histeria casi, no sé si colectiva, pero esa misma sensación muchas veces de miedo que tiene la población. Y por otra parte, yo creo que es importante que obviamente la medicina a nivel mundial se ponga a la cabeza de esto, porque sí que es un tema gravísimo. O sea, habían cifras en África, porque la gente allá, hay países enteros de que ya no reciben ayuda, porque obviamente que están altamente contagiados. Y por ende no se saben las cifras específicas de cuántos son los muertos. Y uno de los médicos de Estados Unidos que estuvo haciendo mucho trabajo voluntario ya con este tema, murió, y antes de morir había pedido 5.000 bolsas de basura por los contagios y las muertes por ébola. Entonces, creo que esto sí, tenemos un caso probable en Chile y se produce este tipo de problemas, pero hay países enteros como Sierra Leona u otros que ya tienen su país contagiado. Entonces, necesitamos ponernos todos los esfuerzos posibles a nivel mundial para poder solucionar este problema. Guillermo, Sí, rápido. no, las alarmas se prendieron básicamente porque por primera vez se están dando casos de contagio fuera de África. Porque hace un par de semanas teníamos personas que tenían ébola en Europa o en Estados Unidos, pero que había sido gente que había llegado directamente desde África y que se habían contagiado allí. Lo que ha pasado en la última semana es que hemos tenido contagiados en Europa o en Estados Unidos. Ahora, hay que poner las cosas en contexto. Las personas que se han contagiado fuera de África son solamente gente del personal médico que ha tratado a las personas con ébola. Aquí nadie se ha contagiado en el metro, nadie se ha contagiado en un avión. Solamente los que han sido contagiados fuera de África han sido personas que están directamente, que han tenido que tratar a los pacientes. Ahora, ¿de qué nos habla eso? De que el mayor desafío, si es que llega a haber un caso en Chile, siguiendo lo que ha pasado en Europa y lo que ha pasado en Estados Unidos, es que efectivamente los protocolos estén bien hechos y que el personal médico conozca el protocolo para evitar contagios del personal médico. Al final, en España y en Estados Unidos, y también lo veíamos el otro día en una declaración de un médico del Barros Luco, decían, bueno, nosotros tenemos estos trajes de astronauta, digamos, pero no cualquier traje de astronauta es suficiente para prevenir el contagio del ébola. Tienen que ser algunos especiales, y se ponen de manera especial y se sacan de manera especial, etcétera. Entonces, lo importante, yo creo que el rol ahora del Ministerio de Salud es por dos cosas. Primero,
hacer que la población mantenga la calma. A mí me pareció inadecuado esto del fin de semana de decir por los altoparlantes del hospital, parece que tenemos un caso de ébola. Imagínate el pánico que generó entre la gente que estaba sentado esperando que le revisaran una muela. Sí. Y en el fondo, y lo segundo es, en el fondo al final viene el tema de los protocolos para que no existan contagios en territorio chileno. Uno no puede evitar que llegue alguien contagiado, pero sí puede evitar que se propague la enfermedad en Chile. Oye, lo que se ha propagado bastante es el caso Penta y ha contaminado a varios aquí, a pesar de que en este momento existe la prohibición de informar por parte del tribunal, igual la repercusión política está latente, ha habido acusaciones, contraacusaciones, denuncias, contradenuncias. ¿Cómo piensan ustedes que ha evolucionado esta situación y de qué manera va a afectar a una cuestión mucho más macro, que dice relación con el prestigio de la política y con la institucionalidad, digamos? Si la institucionalidad ustedes la ven que está fuerte, que está débil, que está más o menos nomás, y cómo se comportan los actores principales que deberían, desde la política, proporcionar un liderazgo que oriente la opinión pública en torno a una situación tan irregular como la que se ha denunciado, que algunos hablan incluso de escándalo, de corrupción, de falta de transparencia, en fin, hay distintos adjetivos para calificar este estado de situación. Yo creo que lo primero que uno espera José Manuel Ruiz. es que el actuar de todo hoy día, de toda la clase política independiente del sector, sea con un alto grado de responsabilidad. Es cierto que todos estos temas van a afectar directamente hoy día la principal debilidad del sistema político, que es el desprestigio de su liderazgo o de la clase política en general. Y eso sabemos que es así, que efectivamente la opinión pública no es amiga de los políticos en términos generales. Y uno ve, y a mí me ha llamado la atención, de repente la beligerancia con que gente de lado a lado se ha expresado. Y hoy día leía unas declaraciones del jefe de bancada de la UDI, cuando argumentaba, o sea, yo no creo que el ministro Peñalillo decía, si un funcionario público nos citan a la Cámara, nosotros vamos, o sea, es nuestra responsabilidad, y no creo que ese sea el problema. Bueno, allá uno puede atender las razones por cuáles son citados y tener opiniones más favorables o menos favorables, pero cuando se dice que es casi un ojo por ojo, diente por diente, o sea, nosotros, acá dice hay una acción concertada de un sector que es de la nueva mayoría, y nosotros responderemos citando a los ministros que tuvieron que ver con la campaña de Michelle Bachelet. Yo creo que ahí también se hace un flaco favor a la opinión pública respecto de cómo se mira la política. Y creo que en esto hay que tener un alto grado de responsabilidad. Yo también lo hemos dicho en este programa, que todas estas acusaciones y filtraciones que existen de la justicia también tienen que probarse. O sea, es alarmante la cantidad de dinero reservado, la forma en que se dice que se utilizó, o las boletas falsas, pero también es necesario que haya una prueba en todo este juicio para ir discriminando las cosas que efectivamente sucedieron y las que podrían no haber sucedido. Y yo creo que a eso depende principalmente de quiénes son los actores involucrados, que tengan un grado de responsabilidad. A ver, yo creo que el debate sobre el tema ha ido, ¿cómo decirlo?, derivando en una cosa distinta a lo que era en un principio. Porque en un principio estábamos hablando acá acerca de financiamiento de las campañas políticas, financiamiento de los partidos, después empezamos a hablar sobre el tema de las filtraciones y qué sé yo, después, bueno, en fin, sobre el proceso judicial, pero ahora la cuestión se politizó completamente. Se politizó por todos lados. A mí me sorprende, por ejemplo, que desde Fuerza Pública alegan de que esto es una persecución contra Velasco. Hoy día, por ejemplo, Eugenio Tironi salen en Mercurio diciendo que había dirigentes como Osvaldo Andrade que estaban esperando la oportunidad para cobrarse venganza. Dice hoy día Eugenio Tironi en el Mercurio. Entonces, él deja en cierta forma entrever esto de que hay una cierta persecución contra los adversarios del gobierno, y ahora le están pasando también una cuenta a Velasco por las críticas que hizo por la reforma tributaria y qué sé yo. Y a mí eso me parece grave. Me parece muy grave que el Partido Socialista haya decidido presentar una querella. Porque al final eso es politizar esto. Dejan al juez en una posición incómoda. Si es que finalmente investigo, como tengo que investigar, me van a decir que lo hago porque los socialistas pusieron una querella. Si no lo hago, me van a decir pues, porque estoy en contra de los socialistas. Entonces, en el fondo, pone en una situación compleja a los jueces el hecho de meter a la política tan en el fondo de un caso. Entonces, yo creo que acá hay que tener calma. Las declaraciones del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, la semana pasada, cuando él decía, esperamos que el Servicio de Impuestos Internos presente una querella, esas son, en mi opinión, expresiones que no deben existir, porque claro, el director del Servicio de Impuestos Internos es nombrado por la Presidenta de la República. Entonces, cuando él
oye o ve en la prensa declaraciones de un presidente de un partido de la nueva mayoría, de un partido de gobierno, se siente presionado. Entonces, aquí hay que empezar a separar, así como antes hablábamos de la política y el dinero, aquí hay que separar la política de los procesos judiciales. Y lo que está pasando es que eso no está ocurriendo, lo que contamina el proceso, lo que llena de sospecha a todo el mundo y lo que finalmente genera un ambiente que no es constructivo. O sea, yo creo que lo que está pasando ahora no es constructivo. Yo no veo que vayamos a sacar algo en limpio, positivo para el país de cómo se están dando las cosas. Y yo creo que ahí había una falla, particularmente, perdón, y con esto cierro para que hable la Karina, pero yo cuando veo la forma en que se han llevado las acciones judiciales, como este famoso allanamiento en la casa de Velasco, o sea, uno no puede dejar de pensar de que aquí puede haber una cierta intencionalidad política. Y eso yo lo considero muy grave. ¿Karina? Sí, no, o sea, yo creo que la justicia obviamente que tiene que investigar a fondo. Yo creo que acá hay una sensación, me da la impresión, de que hay algo, o sea, obviamente que hay algo extraño, o sea, hay cosas raras, se dicen que hay boletas truchas, que finalmente hay formas, porque hay que distinguir, o sea, los aportes reservados que se hacen a la campaña, una forma legal de hacerlo, pero otra forma es que se hayan optado por este tipo de cosas para financiar ciertas campañas. Y yo creo que lo importante es investigar a fondo, y cuando se dice investigar a todo, es que finalmente se limpia también esto. Yo creo que la gente está un poco aburrida y lamentablemente de repente no encasillan a todos los políticos, la política, de una forma muy desprestigiada, y finalmente eso no es. Yo creo que hay que distinguir, y los que efectivamente cometieron delito, hicieron boletas truchas, tienen que caer, y para eso la justicia tiene que operar de la mejor forma posible. Y yo creo que todas las acciones que aquí vayan encaminadas a eso son bienvenidas. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que avanzar, ya se ha dado un poco en cuanto al financiamiento que tiene la política, pero también al prestigio de la política. O sea, yo creo que este tipo de cosas lo único que ayudan, o lo único que hacen finalmente es aportar al desprestigio. Estaba leyendo una encuesta hace poco, la última encuesta nacional de la juventud. El 2% de los jóvenes le cree a los diputados y senadores. Solo el 2% le cree. O sea, es una cifra alarmante, sabiendo de cuál es el porcentaje de jóvenes que participan en política. Por el margen de error, nadie le cree. No, sí, claro. Sabiendo de los jóvenes, cada vez participan menos política, etcétera. Entonces creo que este tipo de cosas sirven para limpiar, y por eso creo que el proceso tiene que hacer de la forma más debida posible, y de verdad, y quiero insistir en esto, que caigan todos los que tengan que caer. O sea, independiente de las frases que han habido en la prensa, yo creo que acá tiene que haber algún tipo de resultado, si es que así lo ameritan las pruebas. Ahora yo quiero plantearle a usted un fenómeno que me parece que es importante, porque ustedes son jóvenes o adultos jóvenes, según sea el caso, pues están más cerca del rango de los 15 a los 29 años. Y ahí existe... ¿Ah? Mira, Chile país generoso, Guillermo. Que es un rango importante. Se ve joven. Porque de 15 a 29 está marcada la juventud por un alto grado de incertidumbre. Están saliendo a la enseñanza media, están ingresando a la universidad, están aspirando a completar una carrera, centro de formación técnica, instituto profesional, universidad, y al mismo tiempo están enfrentando la búsqueda de una relación de pareja, de formar familia, en fin, y todo eso. O sea, eso es incertidumbre. Entonces, todo este cuadro que nos muestra una gran inestabilidad en la sociedad, de este tipo de conflictos que se producen, ¿de qué manera lo abordarían ustedes? Porque según, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Juventud, el 50% de los jóvenes se queda a vivir con sus padres ya hasta los 27 años. Se están casando los chiquillos mucho más avanzada edad que ocurría, por ejemplo, en la generación mía, que era entre los 20 y los 25 años. Y al mismo tiempo tenemos una deserción, digamos, en el ámbito universitario, técnico, profesional, que no completan sus estudios. También en la enseñanza media, ¿no? Hay un dato que me dice que el 78% de los jóvenes termina la educación media y el resto queda a la deriva. O sea, todo esto va conformando, con esto termino, como dicen los políticos, con el ni, ni trabajan ni estudian. Entonces, ¿qué se le puede decir a esos jóvenes frente a este cuadro y cómo lo sienten ustedes desde el alma? Eso me parece que sería importante que ustedes lo pudieran expresar. Yo creo, Sergio, José Manuel Ruiz. Tocaste dos temas que yo siento que son fundamentales en nuestro segmento etario. Uno primero es desde el punto de vista de la civilidad, de cómo nosotros nos incorporamos a un sistema político, a una sociedad donde por mucho tiempo, creo yo, no se nos ha enseñado a incorporarnos.
O sea, nosotros tenemos una gran deuda como país y sobre todo también la clase dirigente. Falta en términos educación de promover cívica. la educación cívica. En términos de decir, bueno, vivir en sociedad, esto significa, estos son los deberes, estos son los derechos, y también generar pensamiento crítico en la sociedad en general, en el segmento joven en general. ¿No? Estamos poco acostumbrados que los colegios nos enseñen también a pensar, a reflexionar, a discutir, y yo creo que eso es una patita importante de lo que hoy día nos pasa a una generación y que siento que más ya se ha instalado casi como una demanda sin decirlo. O sea, las movilizaciones para mí también son parte de eso. Y lo segundo, que tiene que ver con los niní que se le ha señalado, yo creo que efectivamente si hay un segmento etario que hoy día se encuentra en una desprotección, no general, pero en cierta forma por distintos aspectos, sobre todo el tema laboral, es la generación juvenil. O sea, hoy día estamos a puerta a que el desempleo juvenil pueda aumentar en un gran número. O sea, nosotros nos encontramos en un escenario de desaceleración que es el escenario proclive para cuando el segmento que más se ve golpeado son justamente los jóvenes. Y yo siento que ahí también tenemos una deuda en términos de robustecer laboralmente un sistema de protección que permita a la gente joven desarrollarse. O sea, nosotros hoy día ni siquiera desde el punto de vista educativo tenemos una mirada integral de la educación para este segmento. O sea, nosotros hablamos de una educación profesionalizante donde dejamos de lado gran parte de los jóvenes que son los que más vulnerables en algún momento se vuelven, que es la gente que está en la educación técnica o que deserta más fácilmente de la educación. Sí, Karina Delfino. yo quiero poner un punto. Esas cifras que tú demuestras, si uno las separa, obviamente que acá los más afectados son los más vulnerables. Nosotros lo llamamos el mundo popular. Y yo creo que en ese sentido es preocupante, porque finalmente son jóvenes que están siendo desvinculados de toda la institucionalidad y de todos los beneficios que tiene la modernidad. Porque finalmente cuando uno va a una población, yo además soy concejala de Quinta Normal, no sé, ahí hay dos poblaciones, por ejemplo la María José o la Paula Jara Quemada, uno se da cuenta de la cantidad de jóvenes que solamente por muchas veces haber nacido en ese lugar está determinado a ciertas cosas. Y en los jóvenes es más acentuado aún que los mayores. Las cifras de pobreza se acentúan en las mujeres jóvenes, por ejemplo, más que en la población entera. Las cifras de deserción escolar, obviamente que son en los jóvenes más pobres. Y así suma y sigue. Entonces, si bien este es un problema de la juventud, creo que en lo particular y en lo más terrible son los jóvenes que están ahora viviendo eso. Cuando se habla, por ejemplo, que ahora está en boga la discusión de la marihuana, o sea, yo estoy obviamente que a favor de la despenalización, el autocultivo, etcétera, pero yo creo que el problema principal y el acento debe estar puesto en los jóvenes que están hoy día sumidos en drogas que son más duras y más terribles como la pasta base. Ese creo que es la discusión finalmente de verdad. Y es la discusión que se tiene en las poblaciones de hoy día y que son los jóvenes que tú mismo hablas, que estás desvinculado, que no votan, que no participan. 50% de abstención prácticamente en la elección última. Y probablemente si uno lo desagrega son en esos sectores. Entonces, Claro, y en los sectores creo que ese es el punto que hay que poner y la política pública tiene que estar enfocada a hacer partícipe a ese tipo de jóvenes. Porque, insisto, o sea, es la población en general, pero se acentúa aún más en los jóvenes del mundo popular. Y ahí cuando uno tira el discurso también de la desigualdad, sobre todo en la juventud chilena. Guillermo Ramírez. A ver, hay estudios bien interesantes que muestran cuáles son las causas principales de la pobreza en Chile. Porque pueden haber muchas, pueden ser nivel de educación, el lugar donde naciste y una serie de cosas. Y la evidencia lo que indica es que en Chile la pobreza, con lo que está más relacionado fuertemente, es con la cantidad de empleos que hay en un hogar. En las familias que están en una situación económica mejor, el promedio de empleos es 1,5. Es decir, hay una persona y media en promedio que trabajan en esos hogares. De 4, por ejemplo. Por ejemplo. Claro. En cambio, en las familias más pobres, el promedio de gente que trabaja por hogar es 0,5. Es decir, el promedio trabaja menos de una persona. Son promedios, por eso se puede hablar de 0,5. Con lo cual, uno dice, bueno, para derrotar la pobreza, lo primero que uno debiera hacer y a lo primero que uno debiera apuntar es a generar empleo. Cuando se dan situaciones económicas complejas como la coyuntura que tenemos hoy día, en que estamos en un momento de desaceleración económica y qué sé yo, lo primero que impacta es el empleo. De hecho, en el gobierno de Sebastián Piñera se creaban 125.000 empleos cada 6 meses, ahora estamos perdiendo 130.000 cada 6 meses. O sea, estamos retrocediendo todo lo avanzado, en parte por la crisis económica, y esto se va a acentuar, porque hoy día, por ejemplo,
Por la crisis hay menos inversión, pero los edificios que ya se estaban construyendo se terminan. El problema es cuando esos edificios se terminen de construir y no hayan construcciones nuevas, entonces el tema del desempleo se va a profundizar. Ahora, ¿quiénes son los primeros perjudicados cuando aumenta el desempleo? Los jóvenes y las mujeres. Eso está archi demostrado en Chile. Son las primeras personas que se quedan sin trabajo. Entonces, uno tiene que intentar desde la política pública y desde el gobierno de paliar esos efectos y de intentar de aplicar políticas públicas que finalmente contribuyan a que esa gente encuentre pega. Y parte de lo que se hace en el mundo para que esas personas puedan encontrar pega es buscar flexibilidad laboral para ciertos grupos más vulnerables. Nosotros estamos a puertas de discutir una reforma laboral. El gobierno ha dicho que la va a mandar ahora en diciembre, si no me equivoco. Ha dicho que la tramitación va a ser larga, de 8 a 10 meses, para que sea bien discutida, cosa que a mí me alegra, que va a ser recién implementada en 2016. Pero yo creo que sería bueno aprovechar la discusión que va a haber, que me parece sana y me parece positiva. Habrá que ver si las propuestas me parecen sanas y positivas, tengo mis dudas, pero al menos la discusión me parece sana y positiva, para ver si es que vamos a introducir mecanismos que permitan fomentar el trabajo de las mujeres y de los jóvenes. Y acá no es un tema ideológico, yo quiero insistir, en la medida en que nosotros hagamos eso, vamos a estar sacando a muchos hogares de la pobreza. Y yo espero que prevalezca esa mirada por sobre la mirada ideológica, en la que generalmente lo que busca es rigidizar el mercado laboral, hacer más difícil la contratación, hacer más difícil los despidos, que finalmente lo único que hacen es perjudicar principalmente a las mujeres y a los jóvenes. ¿Qué les parece si seguimos hablando de los cambios que podrían producirse en el ámbito laboral de acuerdo con esta reforma que se ha anunciado desde el gobierno y que fue comprometida en el programa de la nueva mayoría? Antes le contamos que por su servicio de urgencia y porque está acreditada, Clínica Avansalud gusta. Clínica Avansalud, su especialidad es hacerte sentir bien. Desarrollando talentos y capacidades en los jóvenes y valorando sus realidades de origen, todos pueden volar. Lo dice Calvin Riley, investigadora inglesa que viene a Chile, invitada por Reeduca y Educación 2020, para hablar del por qué los profesores son la pieza clave para mejorar la educación. En un instante volvemos con los panelistas de esta jornada, Guillermo Ramírez, José Manuel Ruiz, Karina Delfino, aquí en el Primer Café, una nueva mañana en cooperativa. Don Marcos Concha, usted tiene el sonido en sus manos. En PIB per cápita, Chile es el número 1 de Latinoamérica. En felicidad per cápita, el 16. ¿Cómo estamos pensando el desarrollo? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. Yo mejoro, tú mejoras, él mejoraría. ¿Y si nosotros mejoramos esa conjugación? Él mejora, nosotros mejoramos. Lo que suma un profesor, lo sumamos todos. Porque un profesor nos enseña, nos corrige, nos invita a pensar, nos forma y nos transforma. Los profesores son una pieza clave para mejorar la educación. Reconozcamos su valor. Infórmate más en www.reduca-medioal.net. Por su calidad, me gusta. Porque está cerca, me gusta. Por su servicio de urgencia para adultos, me gusta. Porque está acreditada, me gusta. Porque a mi papá le gusta, a mí también me gusta. Clínica Avansalud nos gusta. Cuando eliges Clínica Avansalud, eliges la tranquilidad de saber que tú y tu familia están en buenas manos. En una clínica donde la calidad está acreditada, con equipos médicos especialistas y una infraestructura de primer nivel y a tu alcance. Visítanos en Avenida Salvador 100, Metro Salvador. Clínica Avansalud. Nuestra especialidad es hacerte sentir bien. En el 2050, la población urbana crecerá en 3.000 millones de personas. ¿Qué clase de ciudades crearemos? Cambia el mundo. Universidad Alberto Hurtado. ¿Y para una segunda cita? Falda de mezclilla a la rodilla y blusa roja. Cada ocasión merece un color. Cuídalos todos con Clorox Ropa Poder Dual. Porque su fórmula multiacción es la única que, además de remover hasta las manchas más difíciles, deja tus colores y blancos brillantes. Clorox Poder Dual. Ropa sin manchas y colores brillantes. Soy Erika Muñoz, presidenta de la CONFEPA. Hoy, con esta reforma educacional, más de 4.000 colegios se van a cerrar. Y por nuestros hijos, los padres y apoderados no lo podemos permitir. Por eso te invitamos, este 25 de octubre, a la Alameda, a nuestra gran marcha nacional para defender los derechos de nuestros hijos. Infórmate en confepa.cl. Aún hay tiempo.
Karen Souza, la nueva gran voz del jazz. La vocalista que cautivó al mundo con su estilo impactante y sensual, vuelve en un show único. Este sábado 8 de noviembre, a las 21 horas, en el Centro de las Artes, K660. No te pierdas a la atractiva estrella que repleta teatros en todo el mundo. Karen Souza en Chile. Compra tus entradas en daleticket.cl. El programa de formación en obra de la Escuela Tecnológica de la Construcción capacita en el lugar de trabajo, una innovadora metodología que en el último año ha permitido que más de 13,000 trabajadores mejoren su nivel de calificación y las oportunidades de desarrollo profesional. Suma tu empresa al programa de formación en obra y mejora tu productividad. Si tu empresa es socia CCHC, contrátalo llamando al 2-571-0500. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Tumor, fractura, cáncer, parálisis, columna, aneurisma, infarto. Pase lo que pase, en Clínica Tabancura su salud cuenta con un equipo de excelencia. Soy el Dr. Rafael Selman, cirujano cardiovascular de Clínica Tabancura. Como equipo médico estamos muy orgullosos de los tremendos resultados obtenidos en cirugías de corazón. Actualmente realizamos más de 100 intervenciones al año y nuestro exclusivo equipo multidisciplinario dan a nuestros pacientes toda la seguridad y tranquilidad que necesitan. Nos inspiran las personas, nuestros pacientes y sus familias. Clínica Tabancura, calidad médica y humana. El osito de peluche. Lo no genuino se nota. Por eso, ven a la venta de fábrica de repuestos genuinos Chevrolet, con descuentos de hasta un 60% y kit de afinamiento AC Delco para Optra desde 14,990 pesos. Además, participa del sorteo de un pasaje a la Fórmula 1 con todos los gastos pagados. Más información y condiciones en www.chevrolet.cl. 15 grados. 15 grados en Santiago. Cooperativa. 29 minutos para las 10. 29 minutos para las 10. Continuamos conversando y compartiendo el primer café con los invitados de hoy en una nueva mañana en Cooperativa. Ya estamos de vuelta aquí en el primer café, una nueva mañana en Cooperativa. Le contamos que las escuelas son de las pocas instituciones sociales compartidas que pueden crear un sentido de pertenencia o lamentablemente de exclusión. Lo dice Corinne Reilly, investigadora inglesa que viene a Chile invitada por Reeduca y Educación 2020. Clínica Van Salud es una clínica cercana de excelencia y con una calidad certificada por su acreditación. Clínica Van Salud, su especialidad es hacerte sentir bien. Bueno, estamos bien acompañados esta mañana con Guillermo Ramírez, José Manuel Ruiz y Karina Delfino. Bueno, estamos hablando de la situación de los jóvenes y la precariedad en el trabajo es uno de los problemas fundamentales y también de las posibilidades de acceder a una fuente laboral. Guillermo Ramírez hacía alusión a que la rigidización de la normativa que se traduce, digamos, en reglamentos que derivan de las leyes, eso puede perjudicar la posibilidad de que los jóvenes y las mujeres puedan acceder a la fuente laboral. Entonces viene una reforma que va a proponer el gobierno y muchas veces se dice, mire, cuando estamos en una situación de ralentización de la economía, no hay que hacer cambio porque eso altera mucho más el panorama y crea incertidumbre. Y por otra parte, otros afirman, dice, este es el momento en que hay que hacer los cambios. Es fundamental que se hagan en estas circunstancias para enfrentar el futuro con más decisión y con más éxito. Yo no sé cómo lo ven ustedes, que son jóvenes y que están más cerca que yo de esta situación, a pesar que yo hago clases en la Universidad de Chile y veo jóvenes ahí que son más chicos que ustedes. Quería hacer un punto antes de avanzar. Yo creo que Karina Delfino. Yo creo que respecto a lo que decía Guillermo, o sea, obviamente que cuando no hay empleo en una familia acarrea una realidad terrible para ese núcleo familiar, pero eso también hay que sumarla a la calidad del empleo que se crea, porque hay una abundante empleo precario y también al poco dinero que se paga por ello. O sea, hemos tenido avance respecto al salario mínimo, pero aún la desigualdad que existe
entre los distintos salarios es abismante. Entonces, por un lado se ataca diciendo hay que superar la pobreza, creando más empleo, etcétera, pero eso conjunto con que tenemos una desigualdad estructural que la venimos arrastrando desde hace demasiado tiempo y que no hemos podido bajar, o los índices que hemos bajado ha sido muy poquito desde los años 90, por ejemplo, hasta hoy día. Si bien la pobreza ha disminuido considerablemente, no hemos podido disminuir la desigualdad, y esos son datos que están en todos lados. Y creo que es ahí donde el gobierno y la presidenta Michelle Bachelet, que tiene, para mí consta con la legitimidad suficiente para hacerlo, ha apuntado a hacer las reformas que ataquen ese corazón. Si ya apuntamos la pobreza, ahora hay que atacar el corazón de la desigualdad. Y el corazón de la desigualdad, si bien se ha establecido una reforma educacional, una reforma tributaria, prontamente se va a discutir probablemente una reforma constitucional, la reforma laboral es imprescindible, porque es ahí donde se genera la mayor expresión de la desigualdad que existe. O sea, finalmente los trabajadores, no quiero con esto hacer un discurso así terrible, pero sí los trabajadores ven que se sacan la mugre trabajando casi día, y otros que hacen horas extra para recibir un mísero sueldo a fin de mes, y que muchos de ellos tienen precariedad laboral. Muchos de los que se quieren sindicalizar o que hacen huelga, después que se le quita el fuero, por ejemplo, los desvinculan. Entonces creo que es ahí donde tenemos que atacar. Y si bien con la reforma educacional se ataca una arista, la reforma laboral es fundamental para atacar la precariedad del trabajo y también el poco dinero que se recibe por el trabajo. Y hay harto de verdad en lo que decía Guillermo respecto de los mecanismos de flexibilización laboral en términos de poder ser un complemento útil justamente para una generación que es la que más informalidad ve en el trabajo, que es la que más vulnerabilidad tiene ante las fluctuaciones de la economía. Pero también es cierto que los países más fuertes, o sea, más desarrollados, pero también que tienen economías fuertes y que son capaces de salvar las crisis de mejor forma, son los que, junto con tener mecanismos de flexibilización laboral, que ocupan capacitación en determinados momentos, donde el Estado hace una asociación pública-privada, el Estado se compromete con ciertos momentos de la vida de ese trabajador, donde se contribuye a pasar las crisis económicas. Es cierto también que existe un alto nivel de sindicalización, es cierto también que la posibilidad de negociación de estos sindicatos es mucho más robusta que la que hoy día existe en Chile. Entonces es necesario que este problema se abarque integralmente, y yo creo que, junto con lo que decía Karina, hoy día nos encontramos en un gobierno que en definitiva ha podido encauzar estas demandas que durante el tiempo se han ido generando cada vez más en demandas concretas, con una necesidad, una sensación de desigualdad abismante, con un sentido de urgencia por parte de la ciudadanía cada vez más potente. Pero yo también creo que es necesario que, junto con esto, o sea, todas estas reformas que hoy día enfrentamos son reformas que nadie tiene duda que le van a cambiar el rostro al país, que nos van a permitir, tenemos la sensación varios, y ahí está la discusión principalmente con otras fuerzas políticas que van en el sentido correcto. Pero yo también creo que es necesario que se vaya mirando todo esto en una perspectiva bien, como lo decía antes, bien integral. Es necesario que en términos laborales sin duda se avance. O sea, nosotros tenemos en algunas situaciones y condiciones bien específicas, tenemos un trabajo precario evidente, donde hay distintos organismos que se han manifestado frente a eso. Y en el tema del empleo juvenil tenemos una brecha bien grande, y eso es sabido. O sea, en comparación a otros países de Latinoamérica con igual nivel de desarrollo, un poco mejor quizás que nosotros, nuestro desempleo juvenil es abismante. A ver, Guillermo Ramírez. Yo puedo estar de acuerdo con algunas cosas que se han dicho, y obviamente que con otras no. A ver, primero... Qué novedad. Sí. Faltaba más. Yo quisiera que la discusión sobre los temas laborales sean finalmente discusiones sobre valores, sobre énfasis, sobre qué es lo que queremos lograr, pero que ojalá no sean discusiones sobre evidencia. ¿A qué me refiero? Que en el fondo, voy a poner un ejemplo súper claro que todo el mundo, espero que todo el mundo pueda entender, porque yo a veces no explico muy bien estas cosas, pero hay consenso. De hecho, en Estados Unidos se hizo una encuesta a economistas y el 98% estaba de acuerdo con esta afirmación, fueran economistas de izquierda o derecha. Hay consenso de que cuando uno, por ejemplo, aumenta el sueldo mínimo, la gente que gana menos va a tener un sueldo más digno, eso es lo positivo, pero la gente menos calificada que no tiene trabajo le va a costar encontrar trabajo más que antes. Eso no lo discute nadie. Entonces,
definir qué tan alto y qué tan bajo es el sueldo mínimo, es decir, qué tanto favorecemos a los que ya tienen trabajo en desmedro de los que no lo tienen o viceversa, es una pregunta de principios al final, de ética, de valores. O sea, no debiésemos estar discutiendo acerca del efecto del alza del salario mínimo, deberíamos estar de acuerdo en eso. La pregunta y el debate debería estar centrado en otro lado. Ok, ¿a qué le vamos a dar prioridad hoy día en Chile? Entonces, claro, cuando el desempleo es alto, uno podría decir, lo ético pareciera ser darle preferencia a quienes no tienen empleo. Cuando hay buen empleo en Chile, entonces uno debería decir, ¿sabes qué? Hay que subir el salario mínimo porque eso va a beneficiar a más trabajadores. Es una solución que se me ocurre. Ahora, respecto al tema laboral, entrando ya en detalle, no existen países con los niveles de desigualdad de Chile que sean ricos. O sea, cualquier país rico tiene mejores niveles de desigualdad que Chile. En cambio, hay países más pobres que Chile. ¿Cómo mejor niveles de desigualdad? O sea, no existe, al final... Chile es el más desigual. No, eso no es verdad. Hay una correlación entre riqueza e igualdad. Mientras más rico es un país, se va igualando más la distribución de ingresos. Porque se va venciendo la pobreza, porque los países más ricos se generan más empleo. Entonces, al final, una de las claves para combatir la desigualdad es generar riqueza. Entonces, el tema laboral es un tema muy importante. Aquí tenemos dos extremos. Uno, en que está todo hiper rígido, que no se pueden echar trabajadores, y un sistema hiper flexible que ya siendo como el de Estados Unidos, en que prácticamente no hay regulación. Uno ve, por ejemplo, en las películas, cuando un gringo le dice a otro, estás despedido, y el tipo agarra sus pilchas y se va. Y nadie lo indemnizó, nadie le dio un mes de aviso. O sea, esa es la realidad en Estados Unidos. Entonces, están esos dos extremos. Claro, en el extremo de Estados Unidos, un mercado laboral hiperflexible. En general, Estados Unidos es un país que, a diferencia de lo que ocurrió ahora con Europa, la crisis mundial, no tenía problemas de desempleo. Europa sí lo tenía. Uno ve que Estados Unidos es capaz de recuperarse muy rápido de las crisis porque, como el mercado laboral es flexible, las mismas empresas son flexibles. Entonces, un día se dedican a ser esclavos y al día siguiente se dedican a hacer otra cosa. Y entonces, para ellos es más fácil adaptarse. Ese es un extremo. Pero claro, los trabajadores viven con una incertidumbre mayor. ¿Cuál es mi posición? Que aquí ya tiene que ver con un tema, en mi opinión, ético. Es evidente que tienen que haber ciertas regulaciones por una razón muy sencilla. Porque los trabajadores y el empleador no están en igualdad de condiciones cuando negocian. Hay una relación que es vertical, no que es horizontal. Y por eso deben haber ciertas regulaciones. Pero lo que yo veo en la centroizquierda chilena es una exageración en cuánto se debe regular. Porque finalmente, cuando uno rigidiza demasiado el mercado laboral, lo que hace no solamente es perjudicar a los que no tienen trabajo, sino que también perjudicar a las empresas, que son las que crean trabajo, las que crean riqueza, y como ya hemos dicho, la creación de riqueza es finalmente la mejor manera para combatir la desigualdad. Ojo, Guillermo, cuando uno, y solo un punto acá de diferencia. José Manuel Ruiz. Cuando uno dice es necesario aumentar la sindicalización y es necesario promoverla también, uno le está diciendo a la gente que se organice para poder negociar bien. No está regulando mayormente ni el mercado, ni le está imponiendo condiciones al empresario. Lo único que está diciendo acá es necesario, reconociendo un principio básico. La unión también hace la fuerza. De acuerdo. Son todos ustedes los que están bajo el mismo empleador, organícense y negocien. Aparte, Chile tiene unos indicadores más bajos de sindicalización. Una de las advertencias que ha hecho la Central Unitaria de Trabajadores con respecto a esto, que los trabajadores tienen una serie de limitaciones para organizarse. En cambio, el mundo empresarial no tiene ninguna restricción para organizarse y llevar a cabo sus políticas. A ver, es evidente, yo estoy de acuerdo con la afirmación de José de que cuando discutamos la reforma laboral hay que verlo en términos integrales. O sea, al mismo tiempo de discutir sobre temas de negociación, hay que discutir sobre temas de flexibilidad laboral o en otros ámbitos, y hay que discutir un montón de cosas, y esto hay que verlo de forma integral. Pero a mí lo que me preocupa es que cuando yo veo del gobierno decir, mira, sindicalización automática, que puedan negociar colectivamente, que no se pueda reemplazar a los trabajadores en huelga, que sea más fácil irse a huelga. Entonces, finalmente, un sindicato puede hacer quebrar a una empresa, así de corto. Pero si hay una buena relación, también la puede hacer crecer. Imagínate que determinar. Podemos también hacer que la desigualdad sea menor. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? De que acá, para variar, por parte de la derecha se intenta hacer un discurso que un discurso que causa temor y todo, pero aquí hay un tema relevante. Acá hay que, yo creo que socializar más en la empresa las utilidades que tiene una empresa, por ejemplo, y en conjunto con eso subir los salarios. Y yo creo que en eso un tema fundamental ahora, que es de los sindicatos, es el no reemplazo por huelga. Y por eso, si existe, yo creo que más armonía en el trabajo, también no tienen por qué irse a huelga cada rato, y por eso no hay que hacer quebrar las empresas. Acá es algo fundamental. Hay familias
en Chile que viven con un sueldo mínimo, que son 225.000 pesos. Con eso todos sabemos que nadie vive. Y por eso hay que atacar el tema laboral. Y por eso es fundamental, y yo valoro que el gobierno lo haya puesto en el tapete, porque no es un tema fácil. ¿Cómo van a reaccionar? Para que los sueldos de 225.000 pesos suban, lo que hay que hacer es que Chile se desarrolle. No hay países ricos donde un chileno o pero donde hay que desarrollarse con igualdad. Nadie gana 225.000 sí, pero hay que desarrollarse con igualdad. Hay que desarrollarse con igualdad. Chile viene creciendo y no hemos bajado la desigualdad. Bueno, la desigualdad durante el gobierno de Piñera sí bajó. Pero los niveles bueno, pero hay un aspecto, no me miren con esa cara, porque en el anterior gobierno de Bachelet la desigualdad aumentó. No aumentó. Aumentó. Hay un elemento que han mencionado, si ustedes me escuchan, hay un elemento que ustedes han mencionado, el reemplazo, por ejemplo, en el caso de huelga, ¿no? Hay dos situaciones que afectan a medios de comunicación. Recientemente una huelga legal en Chilevisión, y los trabajadores que estaban en huelga fueron reemplazados por otros. Y se supone, por ejemplo, que la huelga legal que fue aprobada en Mega, donde está el Grupo Betia, también va a requerir de trabajadores que van a reemplazar a esos trabajadores. Entonces, según lo que se critica esta medida del reemplazo de los trabajadores, que eso le quita posibilidades de negociación a los sindicatos. ¿Cómo lo ven ustedes? Es evidente, y además... José Manuel Ruiz. Y además que o sea, es como decir, bueno, acá hay una diferencia de opinión, pero hay unos que no nos interesa cómo opinen. O sea, unos que se sienten vulnerados y nos da lo mismo cómo opinen, porque nosotros lo reemplazamos y bueno, lo que necesitamos es que esto siga funcionando y ellos si tienen una opinión de que están desprotegidos, fuera. Yo creo que no tiene ni un sentido para la lógica humana, para como nosotros nos relacionamos en el día a día, que el reemplazo de huelga exista. Y segundo, yo también creo que en cualquier solución laboral que tenga Chile, como lo han entendido otros países nórdicos en Europa, justamente tiene que ver con superar esta visión del trabajador versus el empresario, como si esto fuese una lucha constante en donde uno debe ganar. Uno tiene que superar la visión de individuo del trabajador y la visión de individuo del empresario. Uno tiene que entender que la única posibilidad en que una empresa y un país se desarrolle es la colaboración. Es difícil entender la cultura que hoy día tenemos. Nosotros tenemos en muchos planos de la vida asentado culturalmente que acá la competencia y la generación del bienestar individual es la que rige todo desarrollo en la vida. Y efectivamente eso es justamente lo que hay que superar. Y quizás nos va a costar al inicio, quizás nos va a costar entender que al trabajador organizado no solo le interesa su bienestar particular y aumentar sus ingresos, sino que también le interesa a la empresa. Y puede que a algunos inicialmente no le interese a la empresa. José, y hay que también generar educación para eso. Yo no estoy viendo un mundo de solo maravillas, sino que estoy diciendo a lo que hay que avanzar. Si nosotros no somos capaces de avanzar a ese tipo de discusión, evidentemente que no vamos a encontrar una solución a esto. Guillermo Ramírez. Con todo respeto y cariño, porque tú eres una persona decente, que yo sé que no comulgas con estas cosas, pero tú me dices, hay que superar esta visión de que el empresario versus el trabajador, que tiene que ser el empresario correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero los que han puesto al empresario versus el trabajador no es el individualismo, es la lucha de clase. Y cuando yo veo un video del Ministerio de Hacienda hablando de los poderosos de siempre y de los empresarios... Porque lo son, y de que, Guillermo. Bueno, ¿viste? Porque entonces, lo son. Entonces, bueno, no, entonces que desde perdona, pero es que desde la nueva mayoría me digan que hay que superar eso, cuando son ellos los que constantemente están generando esta tensión de que los empresarios son todos unos sinvergüenza, de que son malos, de que... ojo. Eso, o sea, el video lo hemos dicho, bueno, yo estoy acá de acuerdo, lo hemos dicho que fue un profundo pero también error. hay un tema de lenguaje en el día a día. Si el video yo te pongo como ejemplo porque es demasiado evidente, pero hay un lenguaje en el día a día que lo que hace es contribuir a todo lo contrario de lo que tú estás diciendo, no a la colaboración, sino a la confrontación. Entonces, cuando se plantean las reformas laborales, no se plantean como esto va a permitir que Chile se desarrolle de manera más armónica, en el fondo esto va a evitar los abusos de los empresarios. O sea, hay un lenguaje en que lo que finalmente se propone es una confrontación. Yo te digo una cosa, tú partes de un supuesto que es falso, que aquí si se puede reemplazar, entonces la opinión de los trabajadores no vale. Oye, reemplazar trabajadores es algo tremendamente costoso. Uno no levanta una piedra y encuentra un reemplazante. Y hay temas de capacitación y de conocer el negocio y hay que contratar a la gente y después casi con ellos cuando se acaba la huelga. Es tremendamente costoso. A ver, Karina Delfino. Perdón, para terminar, si no hay reemplazo, suponte que tú eres dueño de tenés una pyme de aseo industrial y tenés 3 empresas a las que tú le ponís trabajadores para que limpien las máquinas o el aseo en la oficina, se te botan a huelga, no podés reemplazar a tu gente, no llegan a limpiar las oficinas. ¿Y qué hace esa oficina? Dices, ¿sabes qué? Esta empresa no es seria, contratan a otra y quebraste. Te quedaste sin clientes. Ya, Karina Delfino. O sea, lo que yo quiero decir es que yo también creo que tiene que haber una mayor armonía. No estoy completamente de acuerdo con el José Ruiz en eso, entre el empresario y el trabajador, pero tampoco hay que desconocer de que aquí hay un grupo que
minoritario de personas de que constantemente pertenecen a una élite económica y que a eso se refiere los poderosos de siempre. Ahora, claro, evidentemente que un video del gobierno de repente puede causar mal, pero eso es algo evidente, o sea, no es necesario decirlo, si todos lo sabemos que los grandes grupos económicos se repiten en las familias, que estudian en los mismos colegios, que viven en los mismos colegios, y a mí me da vergüenza, de verdad, que nosotros sigamos con este sistema y que lo mantengamos. Yo creo que acá necesitamos hacer un cambio. La gente que vive en las poblaciones necesita tener una mejor calidad de vida y eso se llama dignidad. Y yo creo que el trabajador ahora tiene que apostar a tener mayor dignidad. En la empresa no puede estar de que las utilidades de la empresa se las repartan entre, no sé, 2 o 3 personas y el resto de los trabajadores gane 200 lucas. Ese es el tema y eso no nos causa paz social. Y acá lo que tenemos que primar es tener una paz social. Si nosotros seguimos con el nivel de desigualdad y ganando, y la diferencia de los salarios que existe actualmente en Chile, no vamos a tener paz social. Y eso es. Y para eso hay que derrotar la desigualdad. Y eso también pasa en el ámbito laboral. Y eso es pero evidente. Y para eso hay que hacer reformas, podemos tener distintas posturas. Ojalá nos acerquemos lo más posible a las posturas, pero hay que hacer una reforma en el ámbito laboral. Y es una reforma trascendental, porque es ahí donde se toca la plata de los empresarios. Yo quiero destinar en los minutos finales, 1 minuto para cada uno, porque ha estado también sobre el escritorio, sobre la mesa, digamos, este debate que se produjo en la iglesia. En la mañana entrevistamos a Luciano Fuyú, abogado, quien aseguró que el solo hecho que exista una investigación es sensible y grave. El rol del arzobispado debió ser de protección a los padres Puga, Aldunate y Berrío, y dijo que la Iglesia Católica hay poderes fácticos que buscan neutralizar posiciones de avanzada. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes? ¿Podrán hacerlo en 1 minuto cada uno? Guillermo Ramírez. Sí. Guillermo no va a poder hacerlo en 1 minuto. No puedo. Se nos va a alargar el programa. Y en 5 segundos. Estoy de acuerdo contigo en que la desigualdad hay que vencerla por la paz social, pero el camino que están proponiendo la acentúa. Ese es el problema. Yo creo que ustedes la acentúan. Ustedes quieren mantener como está todo. No, si eso vamos no es a bueno, pero no importa. Sobre este tema, a mí la verdad, yo no he puesto sorprendente todo lo que ha pasado en las reacciones. Aquí hay una pregunta de fondo que yo voy a instalar, porque muchos han dicho, mira, pero ¿cómo cuestionan a estos sacerdotes si soy gente que está cerca a los pobres, que han dado su vida en el fondo por la iglesia pobre? Y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Ellos han dado un testimonio de amor a los pobres y al prójimo, que es lo más sacada del evangelio y seguir el ejemplo de Jesucristo que existe. O sea, yo encuentro que en ese sentido no es discutible. Pero la razón por la cual a estas personas se les ha cuestionado no es por eso. No es porque estén con las patas en el barro y no es porque estén súper vinculados con la pobreza, sino que es por su posición respecto a ciertos temas en que la iglesia ha sido muy clara. Entonces, yo simplemente quiero plantear una pregunta de fondo, que es, ¿hay límites en lo que puede hacer un sacerdote o decir un sacerdote? Si un sacerdote dice, yo en conciencia creo que Jesucristo no es Dios, que es algo básico para la Iglesia Católica, ¿sería lícito que la Iglesia pidiera al menos información sobre lo que dijo ese cura? Entonces, yo creo que acá hay una pregunta de fondo que no se ha tocado sobre hasta qué punto un sacerdote puede disentir públicamente de cosas que para la Iglesia son importantes y son básicas. Y lo segundo, para no alargarme, es que yo no entiendo si es que estos sacerdotes afirman que no han dicho nada en el fondo que esté contra el Evangelio y que en el fondo que ellos están diciendo exactamente lo mismo que hoy día se dice en el sí o no de la familia, entonces ¿cuál es el problema de que informen al Vaticano sobre lo que ellos han dicho? O sea, si ellos están con su conciencia tranquila y creen que han obrado bien, ¿cuál es el problema de que se someta al conocimiento del Vaticano lo que ellos han dicho? Bueno, hay un dato que se los doy con respecto al sínodo. Los obispos del mundo mostraron una apertura sin precedentes para aceptar las vidas reales de muchos católicos contemporáneos al afirmar que los homosexuales tienen dones que ofrecer a la Iglesia que deberían ser aceptados y que hay aspectos positivos en las parejas que conviven sin estar casadas. Cito esto del sínodo que en este momento estaba en desarrollo allá en el Vaticano y que tiene que ver con uno de los cuestionamientos que se hace a los sacerdotes. Ojo, pero ese documento, para que la gente lo sepa, es un documento de trabajo que se está discutiendo, no es un documento final ni que ha emanado del sínodo. Es importante que eso quede establecido. Bueno, José Manuel Ruiz, un minuto. Sí. Primero, yo creo que dado lo que se está entendiendo hoy día del conflicto que fue generado por una nota del diario el sábado, la cosa dista un poco de lo que se publicó. Y yo creo que eso es lamentable, primero porque da una sensación de una confrontación en la Iglesia que las mismas personas involucradas han dicho que no existe, los involucrados. Por otro lado, creo que es absurdo
también, y ahí tendrán responsabilidad, y por eso yo espero que ojalá el arzobispo hable pronto. Es absurdo que quienes efectivamente gozan de una popularidad y también de un cariño de la gente, producto de su testimonio, se sientan sean interpelados por la misma iglesia, y a veces por sus mismos pares. O sea, es absurdo. Y es absurdo, y también a quienes somos creyentes y quienes estamos de parte de ese testimonio y creemos que ese testimonio es el que a muchos nos ha convencido, nos ha invitado a creer en una iglesia que puede ser distinta, puede ser una opción también de una opción de creencia para los pobres fundamentalmente, para el más desvalido. Efectivamente, da rabia, y por eso yo creo que Monseñor Esati de pronto dar una opinión y decir qué pasó al respecto. Yo creo que no es simple esto que sucede. Y tercero, por el sino de la familia, ojo, hay que ser bien preciso en esto, porque todos nos aproximamos hacia, justamente creyendo en estas personas, o nos aproximamos hacia la fe con un grado de confianza bien importante. Y acá hay dogmas de fe, hay una doctrina, pero no hay cosas que sean básicas o cosas que sean... las cosas indiscutibles son justamente los dogmas. Y yo creo que hoy día, respecto de muchos temas, la iglesia está reflexionando porque los tiempos también así lo demandan. Y el sínodo es reflejo de eso. Y mucho de lo que dicen estos sacerdotes, y que es criticado por otra parte de la iglesia, son justamente las cosas que se están discutiendo. Entonces, ojo con creer que alguien es dueño del evangelio, ojo con creer que alguien es dueño de la doctrina, ojo con creer que alguien es dueño de lo que la iglesia debe decir. Karina Delfino. Sí, bueno, yo creo que esta polémica finalmente lo único afectado es lamentablemente la Iglesia Católica, porque yo creo que había tenido ciertas señales, particularmente encabezadas por el Papa, en un buen sentido, o sea, de poder reencantar a los católicos que no estaban muy convencidos, a enfrentar todos los problemas que ha tenido la Iglesia, y finalmente con esta polémica al final, porque hay cosas que se han dicho de ambos lados, cosas que son ciertas, cosas que no, se dice algo, después se desmiente, etcétera. Yo creo que el único afectado, efectivamente, la Iglesia sin duda, pero porque estos tres sacerdotes son muy queridos en el ambiente popular, porque han desarrollado un trabajo que es indudable. Entonces, al final, se sacan dime y diretes que yo creo que no les conviene a nadie, sobre todo en el sentido y en las señales que ha dado la Iglesia Católica a abrirse a este tipo de discusiones y otras, y a poder también saber de entender un mundo que ya cambió. O sea, ya no estamos viendo una iglesia que es completamente conservadora, sino que hay una apertura a ciertos temas. Y yo creo que con esto los únicos perjudicados finalmente son ellos, y en seguir en polémicas quizás que no debiesen estar, sobre todo al momento de enfrentar este tipo de cosas. Guillermo Ramírez, José Manuel Ruiz, Karina Delfino, gracias por estar en el primer café en una nueva mañana en Cooperativa, y la próxima semana se tendrán que enfrentar a Cecilia Rovaretti, que no es poco. Hasta la vista. Hasta la vista. Y descansada, más. El primer café en Cooperativa